Bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de la homilía del próximo domingo 20 de octubre del año del 2019. Un saludo aquí desde el atrio de la parroquia, mi parroquia, que es suya también, San Juan Bautista de Acatlán. Les mando un saludo, un abrazo a todos ustedes que me hacen el gran favor de estar atentos a las homilías que transmitimos a través de nuestro canal de YouTube. Yo soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo con mucho afecto, con mucho cariño a todos ustedes hasta sus casas, sus domicilios, sus celulares, sus tabletas, sus computadoras, su televisión, donde me hagan el gran favor de poner atención a esta homilía o sermón. Esta homilía es la que ustedes van a ver el próximo domingo en su parroquia, la van a escuchar muy atentos de su párroco. Es simplemente un esfuerzo mío y de muchísima gente para poder ayudarles a que la homilía sea más hermosa, más grande y más bella. Las homilías son los sermones o las explicaciones o como ustedes lo conozcan en sus países o en sus parroquias. Me da muchísimo gusto saludar a sus párrocos también, un saludo para ellos y un saludo para ustedes principalmente que me hacen el favor de su atención. Sean bienvenidos todos ustedes, muchachos, muchachas, señoras, señores de todas las edades. Bienvenidos, gracias a todos esos jovencitos que me ayudan a que sus abuelas puedan llegar al YouTube y les hacen entender y les hacen comprender la maravilla de la tecnología. Sean bienvenidos de todo corazón. Vamos a escuchar el Evangelio. Antes de comenzar la lectura, quiero platicarles que este domingo 20 de octubre celebramos el Domum. ¿Qué quiere decir Domum? Domum es, van a escuchar ustedes al padre de su parroquia decirles, hoy celebramos el Domum, y si no sabemos en qué consiste el Domum, pues nomás nos quedamos como, pues celebramos el Domum, pero ¿quién será ese señor? El Domum es una palabra yuxtapuesta, Domund, que quiere decir Domingo Mundial de las Misiones, ¿vale? Entonces, la Iglesia Católica sigue el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, vayan y enseñen a todas las generaciones y a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Cristo que la Iglesia y que todo bautizado, incluido yo como sacerdote y ustedes también, tenemos una obligación pastoral, espiritual de nuestro Señor Jesucristo de transmitir a toda persona la buena nueva, el Evangelio de Cristo. Por eso este domingo les van a pasar un sobre en su parroquia para pedirles un donativo económico, también oraciones y ayunos que sostienen la misión de la iglesia. Hay lugares muy apartados y muy pobres, principalmente en los continentes de África o Asia, donde a veces la situación es muy adversa a la iglesia, donde van sacerdotes o religiosas o laicos comprometidos de diferentes partes del mundo a evangelizar, a enseñar las palabras de Dios, pero no hay dinero. Entonces, este dinero los sacerdotes lo entregamos a la curia diocesana, cada diócesis, y la curia lo entrega a su vez al dicasterio para las misiones que está en Roma. Desde Roma se destina a diferentes comunidades parroquiales, pastorales, de todo tipo, en todos los lugares. Y ahí se compran jeeps, se compran alimentos, se manda dinero para la evangelización, se construyen hospitales, se asisten a asilos, a orfanatos, etc. Para eso es ese dinero. Así que les invito a ser generosos en su donativo este domingo en su parroquia para las misiones. Si ustedes quieren, pueden llevar su donativo también a la curia diocesana, es decir, las oficinas centrales de cada diócesis, o a las mismas oficinas aquí en México, que es para las obras misionales. Así se llama la oficina en la Ciudad de México, está atrás de la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, cada quien sabrá lo que hace, lo que da y lo que aporta. Vamos al Evangelio del día de este domingo, domingo 20 de octubre. Vamos a escucharlo con atención. Discúlpenme los pajaritos, aquí estamos en el atrio, es un lugar muy bonito, lleno de pajaritos, de vegetación. Estamos aquí delante de una cruz muy adornada en la entrada del atrio de la parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar, siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola.
En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, qué evangelio tan bello, tan completo, tan hermoso de cómo actúa Dios. Este evangelio lo podemos titular la actuación de Dios frente a una petición. Primero que nada, vamos a analizar a quién le está hablando Jesucristo. Todos los evangelios, cuando ustedes van a misa, siempre el Padre dice, comienza leyendo el evangelio. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus apóstoles, los 12. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos, los 72 o más o menos los que hubiera. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la muchedumbre, o sea, muchísima gente. En aquel tiempo Jesús les dijo a los doctores de la ley y los fariseos. Son principalmente los destinatarios de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, Jesucristo se dirige a sus discípulos, las personas después de los apóstoles más cercanas a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: les habló sobre la necesidad de orar sin desfallecer. Y Jesús les propuso esta parábola, muy importante: orar sin desfallecer. Habemos personas que no aguantamos más que 5 Padres Nuestros en una iglesia, o no soportamos más que levantarnos y persinarnos, y hasta mucho se nos hace. No entendemos, hay gente que no entiende cómo una señora viene a la iglesia y se está ahí 1 hora y dices, pues, ¿qué hará en esa hora? Bueno, pues más o menos recurre al evangelio del día de hoy de la viuda, discúlpenme la palabra, la viuda pediche, ¿no? Una viuda que está pide a un juez. Vamos a analizar los personajes del día de hoy en el evangelio. Es una viuda, el juez y solamente, y claro, Cristo que está hablando. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos a analizar. Un juez sirve para impartir justicia, para una demanda, hacerla válida, es decir, poner a cada quien en su lugar, o darle justicia a una persona, o cobrarle a otra persona que no ha hecho algo, o que no ha pagado, o que ha cometido un delito. Entonces, la viuda es, dentro de la estructura social de los israelitas, la parte más frágil, la parte más sensible, la parte más pobre y más carente de toda la cultura judía. Una viuda es una mujer que no tiene marido y que muy probablemente está prácticamente sola. Sus hijos a lo mejor han crecido, si es que los tiene, y viven cada uno en su matrimonio. Por lo tanto, una viuda corre muchísimos peligros. Pero vamos a analizar. Dice que en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios. A ver, vamos a analizar muy bien cómo nos describe Jesucristo mismo la vida del juez. Dice, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En pocas palabras, era un sinvergüenza, como muchos que yo conozco. Porque una persona que no le teme a Dios, pues es una persona malagradecida, se podría decir aislada de la realidad de las personas. Y número 2 dice, y tampoco le teme a los hombres. Entonces, pues era un hombre muy valeroso, se podría decir, con muchísimo valor, y pues tenía, yo creo que mucho poder, porque para poder vivir sin temer a Dios y temer a los hombres, era un hombre que tenía mucho poder, humanamente hablando. Y vaya que sí, actualmente los jueces son personas no intocables, pero sí es muy complicado tocar a un juez que imparte justicia. Pareciera que el evangelio que fue escrito hace 2000 años se vuelve a repetir delante de nosotros. Así que dice el evangelio así: vivía en aquella misma ciudad una viuda, dice, que acudía a él con frecuencia a decirle, hazme justicia contra mi adversario.
La pobre viuda seguramente no tenía dinero, entonces pues no podía mover la voluntad del juez tan rápido. Quizá el acusado tenía más poder y podía corromper al juez, como muchas veces lo vemos, y no se diga aquí en nuestro querido México lindo y querido. Entonces, por otro lado, dice que el juez no le hacía justicia a la viuda. No sabemos si la persona le había robado algo a la viuda, le había quitado, le había hecho algún daño, y por eso esta mujer recurría al juez. Otra cosa importante es que la viuda pues no tenía palancas. Ya ven que muchas circunstancias y muchas situaciones complicadísimas en México, si usted no tiene una buena palanca, ¿qué quiere decir palanca? Una buena intermediario, una persona importante, influyente, que pueda mover la voluntad del juez, pues entonces pues es muy difícil que te hagan caso nomás así. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna oficina gubernamental y no les han hecho caso, ¿no? Los han mandado por un tubo y les han dicho: pues aquí no se puede, vaya a ver esto, vaya a ver aquella situación, comuníquese con esta persona, explíquele a aquel, etcétera, etcétera. Pero no hay alguien que pueda mover la voluntad de alguien. Casi siempre, por desgracia, en este sistema corrompido en el que vivimos muchas personas, se necesita dinero o se necesitan palancas, o las dos cosas. Qué triste que hemos llegado a estos niveles tan odiosos, tan repugnantes de corrupción, donde si no ofreces y si no tienes a alguien poderoso dentro del sistema, definitivamente tu causa, aunque sea justa, no será escuchada, ni será seguida, ni procurada la justicia. Qué triste, parece que seguimos igual. Dice que por mucho tiempo esta mujer fue a pedirle al juez que por favor le hiciera justicia. Es una señora hasta cierto punto enfadosa, ¿no? Pero bueno, logró su objetivo. Dice, el juez no le hizo caso, pero después dijo: aunque no temo a Dios. Fíjense nomás, este juez es un sinvergüenza. Vamos a escuchar las palabras que les va a recordar a más de alguna persona que yo he conocido en mi vida con mucha tristeza y que he escuchado. Dice: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dice, aunque no temo a Dios ni a los hombres. O sea, este juez era, si no ateo, lo que sigue de ateo. O sea, era, no sé la palabra propia para utilizar, pero sí era una persona muy alejada completamente de Dios, porque hay personas que no creen en Dios, pero no lo andan presumiendo, no andan luciéndose delante de los demás, presumiendo su falta de fe, etcétera, en Dios o en los demás. Simplemente se guardan ese sentimiento para sí mismos. Pero este señor juez, aparte de que no creía en Dios, y aparte de que es un ateo, es un cínico, es decir, es una persona completamente cínica y sin fe. Imagínense nomás estar en manos de una persona así. Dice que la mujer lo enfadó tanto que dijo: aunque no temo a Dios ni temo a los hombres, le voy a hacer justicia a esta mujer, porque ya, para que me deje de molestar. Bueno, lo hace. Y luego viene la reflexión. Jesucristo hace una reflexión muy buena de este suceso. Dice, dicho esto, Jesús comentaba, dice: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? A ver, aquí me voy a detener un poquito. Dice, ¿creen ustedes que Dios no le hará justicia a sus hijos, a sus elegidos que claman a Él día y noche? Jesucristo nos está diciendo algo que está entendido dentro de esta situación. Dice que claman a Él día y noche, es decir, una persona que clama a Dios, ¿cómo le clama a Dios? Pues a través de la oración. La oración que puede ser a través de una oración de adoración, de una oración de perdón, de una oración de aclamación, de la Sagrada Misa, de un ritual, de un triduo que se vive, etcétera. Hay muchísimos tipos de oración y todas las oraciones hechas ante Dios son válidas y permitidas siempre y cuando tengan una finalidad noble, que es la de rogar a Dios por alguien, por algo, o pedir perdón. Nuestro Señor Jesucristo pone como base fundamental para que Dios nos escuche la oración. Por eso dice, ¿ustedes creen que el juez, siendo un hombre injusto, dice, escuchó a la viuda por su insistencia? ¿Qué pasará con Dios, con sus elegidos que claman a Él día y noche? Dice, Dios los escuchará. Y así es. Una persona que no busca a Dios, pues ¿cómo va a lograr que Dios lo escuche?
Hay personas que piensan, y aquí me voy a referir a algo, quiero reflexionar bien, con mucha puntualidad lo que dice el Evangelio. Dice: yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, yo les digo que les hará justicia sin tardar. Miren, muchas personas tienen una imagen equivocada de cómo trabaja Dios. ¿Ustedes alguna vez han visto la película de Aladino o Aladín y la lámpara maravillosa? Yo la recuerdo mucho desde mi infancia, fue una película muy hermosa. Aladino, cómo tenía una lamparita, y él tallaba la lamparita, salía el mago no me acuerdo el nombre ahorita de esta persona, salía el ogro, no es un ogro, el adivino, no sé quién sería. Entonces Aladín le decía: te voy a conceder 3 deseos, ¿cuáles quieres? Entonces ya le decía: quiero que me concedas esto. Y entonces se lo concedía así, inmediatamente. Entonces, muchísimas personas tienen una imagen muy equivocada de lo que es Dios. Pensamos que Dios es como este mago de Aladino, al que yo le voy a pedir una vez, se lo voy a pedir muy frívolamente, muy sencillamente, solo levanto mis manos, le pido a Dios, o en mi corazón le pido que me ayude, y ya, ¿no? En 2 minutos está arreglado mi problema. ¿Qué creen ustedes? Que no. Dios no es la película de Aladino, porque eso es una leyenda, es una parte de la cultura árabe, de Aladino y la lámpara maravillosa. Pero Dios no es Aladino, mucho cuidado. Por eso dice el Señor que dice: si sus elegidos claman a Dios día y noche, ¿ustedes creen que no los va a escuchar? Claro que Dios nos escucha, claro que sí, señores. Por favor, tengamos fe en que Dios nos escucha. Número 2, Dios nos va a hacer caso siempre y cuando sepa que lo que le estamos pidiendo es algo necesario para nuestra salvación y para nuestro crecimiento espiritual. Si Dios ve que aquello que le estamos pidiendo es más un capricho que una verdadera necesidad, Dios tampoco hará válido aquello. Número 3, si nuestro Señor Jesucristo sabe que aquello que le estamos pidiendo es una necesidad muy personal de algo que no agrada a Dios o que no nos va a ayudar en nuestra salvación, tampoco va a suceder. Otra cosa, a Dios no hay que pedirle caprichos. Siempre hay que pedirle estar bien y ser un buen ciudadano en medio de todo lo que nos toque vivir. Adversidades, dificultades, enfermedades, pobrezas, tristezas. Incluso a veces la muerte de un ser querido en edad muy adulta, con una enfermedad muy vergonzosa, muy lamentable, muy terrible. A veces cuando estas personas mueren, aunque nos duele en el alma y en el corazón, también es un don de Dios, porque esta persona ya sufrió mucho, ya la enfermedad lo devastó, lo está acabando, lo está sufriendo. Entonces también a veces Dios, cuando se lleva a una persona después de una enfermedad terrible, también es una voluntad de Dios y también es una manera por la cual Dios nos ama. Claro, cuando una persona es asesinada injustamente, es perseguida, eso no es cosa de Dios. Eso es una situación muy humana y muy desagradable que no es voluntad de Dios. No hay que mezclar todas las muertes en medio de la humanidad, no suceden necesariamente por voluntad de Dios. Hay muertes dadas por voluntad humana. Ya ven cómo los tiempos tan tontos que estamos viviendo, donde no encontramos entendimiento, nos matamos, eso no es voluntad de Dios. Y Dios respeta la libertad de las personas, incluso para hacer mal. Mucho cuidado. Bueno, quiero regresar al Evangelio y ver cómo San Lucas hoy en este Evangelio maravilloso habla de cómo Dios, nuestro Señor, dice de la insistencia de orar. ¿Cómo es oración de ustedes? Les pregunto. Cuando rezan, ¿cuánto tiempo rezan? ¿Dónde rezan? ¿Cómo rezan? ¿Y qué fe tienen en que Dios les hace caso? Dios sí nos va a escuchar. Dios sí nos va a hacer un milagro. De hecho, yo creo que ustedes tienen y pueden dar testimonio de cosas maravillosas que Dios ha obrado en ustedes. Pero también Dios no es inmediato. Dios actúa, pero a veces se tarda. No es inmediato, no va a suceder las cosas así. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Dios a veces se tarda por varias razones. Número 1, para probar nuestra fe y nuestro temple. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de fe delante de Dios? Número 2, Dios se tarda también para que nosotros entendamos
que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios, como dice el Evangelio, ni la hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos hace sentir que nosotros somos criaturas, no dioses, y que aunque pidamos y pidamos, no podemos hacer que las cosas sucedan simplemente porque deban de suceder. Por lo tanto, Dios se da su lugar como Dios y nos hace hasta cierto punto esperar un poco para que nuestra fe se incremente, pero sobre todo algo muy importante que yo valoro muchísimo en las personas que tienen muchísima fe. Esto que se llama temple. Una persona que tiene temple es una persona que va a poder hacer y conquistar cualquier cosa, infinidad de cosas. ¿Qué es el temple? A ver, señoras, ustedes que tienen ollas, ¿qué dicen cuando una olla se destempló? ¿Qué quiere decir destemplar una olla o una cazuela? Pues quiere decir que, por ejemplo, a una olla le hicieron un cambio de bien caliente a bien fría o de bien fría a bien caliente. Entonces la olla prácticamente ya no sirve, se destempló, ya no sirvió. El temple es aquello que se va consiguiendo en una cazuela o en una olla poco a poco con el fuego. Se va preparando la olla, se va preparando la olla. Es como ustedes y como yo. Cuando la vida nos ha dado tantos golpazos, ¿a ustedes no les ha dado golpes la vida? A mí sí. Aunque me ven jovencito, pero me ha dado unos trancazos que han templado en mí la fe en Dios y que me han hecho sentir que yo me debo a Dios, a nuestro Señor, y que Dios me ha formado y me está ayudando, aunque no me da todo lo que le pido. Dios sabe por qué y no me debo de enojar con Él, porque el temple que Dios ha formado en mí es aquello que me fortalece, que me llena de fuerza y de fortaleza para enfrentar cualquier cosa que venga delante de mí con mucha fe y con mucho amor. Así que, señores, Dios no es que no te quiera, Dios no es que no te escuche, Dios no es que no te haga caso, sí te va a hacer caso, pero a veces el temple también lo necesitas. No va a ser siempre la vida y dulzura. La gente dice, es que yo ya no voy a la iglesia porque me ha ido muy mal. Y cuando te iba bien tampoco ibas, entonces pues ¿cuál es la situación? Tienes que ir a misa, tienes que ir a la iglesia cuando te vaya bien, cuando te vaya mal y cuando te vaya perfectamente bien. Porque a Dios no es un Dios de gente que le va bien. A la iglesia va gente con problemones de todo tipo, de todo sabor, de todo color, y tiene que seguir yendo, aunque nos esté yendo de la patada. Ustedes creen que yo como sacerdote, ustedes, yo también lo sé, no siempre estamos bien. ¿Quién de ustedes no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene enemistades, no lo han calumniado, no lo han perseguido? Pero sin embargo la fe y el temple fortalece a esta persona para que pueda creer en Dios. Se los dejo de tarea, señores, no se me rajen. Es decir, no le saquemos a las cosas de Dios, tengamos fe en Él, que a Él nos debemos y por Él estamos aquí. Pues este domingo también es Día de las Misiones, como les dije, es un mandato y un deber ayudar a las misiones y nosotros no podemos ir de misioneros al África, al Asia o a alguna parte del mundo, pero podemos aportar un granito de arena, una moneda, un billete este domingo en su parroquia o directamente en la cuenta que aparece en las obras pontificio misionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano o la Conferencia Episcopal del país donde ustedes vivan, y les va a servir muchísimo saber esto. Toda la colecta del domingo, todo el dinero que entre en mi parroquia, que pues mi parroquia no es de gente muy rica, pero rica económicamente, pero de corazón tienen un gran corazón, una gran voluntad de ayudar y de servir a Dios. Yo el dinero que junte el domingo lo tengo que entregar íntegramente a las oficinas de la curia para que de ahí ese dinero íntegramente se entregue al dicasterio de Roma. Pues me dio muchísimo gusto haber contado con su atención aquí en estas homilías dominicales. Ojalá que les guste y recuerden que de lunes a viernes entre 8:30 de la noche y 9:30 de la noche me conecto algunos días puedo, algunos días no puedo por lo trabajo de mi parroquia, para el Evangelio en Vivo, que es una transmisión que hacemos en vivo, transmitido aquí en YouTube, donde pueden escribir un comentario, donde pueden hacer una sugerencia. Muchísimas gracias a todos ustedes que me hacen el favor de su atención y gracias por compartir estas transmisiones, por ayudarme a que sigamos creciendo como suscriptores y a que este canal le llegue a muchos corazones de gente buena que está buscando a Dios o de gente que no es mala, pero está en el camino equivocado y puede volver al Señor. Que Dios me los bendiga mucho. El próximo 15 de noviembre voy a Tlapa
a un retiro espiritual que me invitaron el Movimiento Familiar Cristiano, y también el próximo 25, creo, no recuerdo ahorita, voy a Cholula, Puebla, y el 27 voy a María Visión, a misa en noviembre, ¿sale? Noviembre son estas fechas. Que Dios me los acompañe mucho, nos vemos muy pronto, Evangelio en Vivo, aquí por YouTube. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, les dejo de tarea, aquí en YouTube subí un video buenísimo que me costó mucho trabajo, que se llama El Purgatorio en la Biblia. Por favor, vean ese video, vean ese tema, les va a resolver tantos y tantos problemas y conflictos que tienen en su vida. Que Dios me los acompañe, muchísimas gracias.